privilegio poder estar con ustedes. Reciban también muchos saludos de mi esposa. Hoy vamos a tratar un tema que, como bien dice el hermano Enzo, es el tema, todo lo que se habla en este tiempo pues está relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Y cuando yo le hablé acerca de esta conferencia que yo había dado sobre llamada finanzas en tiempos de crisis, el pastor Enzo consideró que era un tema importante que pudiera ser de bendición para ustedes. Así que yo en esta hora voy a trabajar este tema y voy a presentarlo de la siguiente manera. Yo voy a concentrar en temas mayormente de finanzas a nivel personal, utilizando la palabra de Dios. Y por eso voy a hacer inicialmente un breve recorrido sobre cuáles son algunos de los temas y principios sobre las finanzas personales que presenta la palabra de Dios. Después vamos a hablar un poco acerca de la crisis en la Biblia, cómo la Biblia habla de las crisis y cómo Dios actúa en tiempos de crisis. Luego quiero hablar acerca de cómo bíblicamente se superan las crisis y sobre todo al final vamos a hablar de las oportunidades en medio de esta pandemia, ¿no? Como iglesia y a nivel personal. Al final, como yo le decía al pastor, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y vamos a tener el chance de que usted pueda preguntar lo que quiera y yo trataré de ofrecerle la mayor cantidad de información a partir de la palabra de Dios, ¿no? Pero partiendo de eso, yo quisiera pedirle, si usted está tomando nota, de todas maneras yo voy a poner un resumen de las notas principales de lo que he hablado hoy, se lo voy a dar al hermano Enzo para que él lo pueda compartir con ustedes, pero si usted está tomando nota, le va a ser de mucha bendición compartir los versículos, anotar los textos bíblicos que vamos a ver. Yo quisiera partir de un texto bíblico central, aunque este es un sermón temático no expositivo y no es un sermón en per se, sino más bien una charla, una conferencia. Quisiera partir de Salmos 86, versículos 7 y 8. Así que si usted tiene la oportunidad de buscarlo, les voy a pedir que lo haga ahí donde está, en su teléfono, en su Biblia. Salmos 86, versículos 7 y 8 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Definitivamente este es un salmo en donde se invoca al Señor en un momento de crisis. Y quiero explicarles lo siguiente, mis hermanos. Esta crisis que nosotros estamos viviendo hoy, producto de la pandemia, no es una crisis típica. De hecho, esa es una de las discusiones que hemos tenido aquí, bueno, en el Fondo Monetario, en los organismos internacionales, es que para esta crisis, como no tiene un origen económico, no tiene un origen financiero y no tiene un origen en un conflicto bélico, ¿no? Es una crisis para la cual no hay recetas. Entonces, al no haber recetas y en segundo lugar ser una crisis verdaderamente global, porque el coronavirus ha llegado a todos los lugares del mundo, literalmente no hay un solo país al día de hoy que no tenga un caso de COVID-19, pues eso hace a esta pandemia una crisis como nunca se ha visto en la historia de la humanidad, por el hecho de ser una crisis verdaderamente global y ser una crisis que tenga ramificaciones globales de esta magnitud. Como ustedes saben, en la historia han habido muchas pandemias. La más famosa quizás es la famosa peste bubónica de la Edad Media en Europa, que murieron aproximadamente 200 millones de personas en ese momento. Obviamente estas son estimaciones que se hacen en función de las defunciones, porque en muchos casos no se llevaban registros de personas muertas, pero de la que sí se llevaban registros en la pandemia más reciente es la pandemia de la famosa gripe española. La gripe española que tocó, no sé si llegó a tocar Chile, pero sí tocó muchos países del mundo, incluyendo incluso hasta la República Dominicana, en un momento en donde el nivel de interconexión de los países no era tan desarrollado como tenemos hoy.
Pero entre 1918 y 1919 murieron alrededor de 40 millones de personas en el mundo. Hubieron 3 olas de gripe española y era una enfermedad de tipo respiratorio tal y como este coronavirus. Sin embargo, eso pasó hace 100 años y hoy nosotros sabemos de eso por lo que está pasando hoy, pero muy pocas personas ni siquiera sabían que eso había sucedido. Y me imagino que los hermanos que vivían en ese tiempo, pues estaban también pensando de que esa pandemia era una indicación del fin de los tiempos, ¿no? Del regreso del Señor, del cumplimiento del Apocalipsis. Sin embargo, a partir de ahí, pues pasaron 100 años más. Con eso les digo de que muchas personas han utilizado esta pandemia para hablar acerca de la venida de Cristo y para hablar acerca de los últimos tiempos. Y si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice que la frecuencia de este tipo de eventos va a aumentar mientras más nos acerquemos a la venida del Señor, nosotros también debemos de tener en cuenta de que el Señor vendrá como ladrón en la noche y no tenemos un día ni una hora y por eso muchas personas que andan prediciendo catástrofes, tenemos que tener mucho cuidado y tratar de actuar a la luz de la palabra. Y por eso yo creo que en una ocasión como esta, hay muchas áreas de nuestra vida que han sido afectadas. La familia, la vida en la iglesia, los trabajos, pero una de las áreas sin duda que ha recibido un impacto importante son las finanzas. Las finanzas personales, las finanzas familiares, las finanzas en los negocios, porque obviamente hay muchos negocios que han quebrado, muchas familias que han quedado muy mal económicamente y que están pasando por un tiempo difícil, ¿no? Y como yo les había dicho al principio, la palabra de Dios tiene una serie de principios que nos puede ayudar a cómo manejar si nosotros los entendemos, los estudiamos y los ponemos en práctica en nuestra vida. Esos principios nos pueden ayudar a administrar mejor nuestras finanzas y a recibir bendición con el dinero y los recursos y los bienes que Dios ha puesto en nuestra mano. Porque déjenme decirles, mis hermanos, muchas veces la gente cuando se le habla de finanzas personales a la luz de la Biblia, entienden que lo que deben buscar en la Biblia es una especie como de invierte aquí, compra esto, gasta tanto. Y la Biblia no opera de esa manera. En la palabra de Dios hay una serie de principios que cuando los ponemos en práctica vemos la mano de Dios sobre nuestra vida. Pero hay un principio que debemos de tener claro cuando nosotros hablamos de finanzas y de posesiones materiales. Y ese principio es que Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos administradores. Y en ese sentido, cuando algo pasa en nuestra vida, debemos entender que las decisiones que tomemos las estamos haciendo sobre recursos y sobre propiedades y sobre dinero que no es nuestro, sino que es de Dios y Dios lo ha puesto en nuestras manos para que lo administremos conforme a los principios que Él ha establecido en su palabra. Por eso es muy importante porque cuando nosotros vemos las posesiones materiales como administradores y no como dueños, nuestra perspectiva cambia. Porque yo sé que usted ha trabajado muy duro para lo que tiene, para la casa que tiene, para el vehículo que tiene, para el trabajo que tiene. Sin embargo, usted debe entender de que a pesar de que ese cheque viene y se deposita en su cuenta a nombre de una compañía, es realmente Dios que lo está bendiciendo a través de ese medio. Y debemos de tener esto claro para que entendamos que nosotros somos administradores. La Biblia utiliza una palabra todavía que nosotros la hemos utilizado para otros fines, que es la palabra mayordomos. Nosotros simplemente somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y rápidamente quisiera tocar, a partir de este principio, 5 temas que la palabra de Dios nos habla y que son fundamentales para el manejo de nuestras finanzas. El primero es este tema de la mayordomía. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros van a rebosar con abundancia y tus lagares van a rebosar de mosto. Básicamente lo que nos está diciendo el Señor ahí, si tú asumes en tu vida diaria que yo soy el dueño y tú eres el administrador, ese principio va a traer bendición a tu vida.
¿no? Si tú me honras a mí en función de lo que yo he puesto en tus manos para administrar, yo voy a traer bendición a tu vida. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Número dos, el principio de la planificación es algo que la palabra de Dios repite con mucha frecuencia. Incluso si uno lo ve, Lucas capítulo 14 dice que hombre empieza a construir una torre y no sabe si tiene lo suficiente para terminarla. Incluso también agrega, ¿qué hombre le declara la guerra a otro si no sabe si tiene suficientes soldados para ir a la guerra? Aquí, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, nos habla acerca de la hormiga. Nos dice que la hormiga, dice, mira a la hormiga, oh perezoso. Y nos dice que la hormiga trabaja todo el verano y no tiene un capitán, no tiene nadie que las mande. Sin embargo, las hormigas saben que durante el verano es el único tiempo que tienen para prepararse para el invierno. Y su preparación en el verano es fundamental para su supervivencia en el invierno. Y de la hormiga se pueden aprender una cantidad extraordinaria de principios, pero ese principio del ahorro y la planificación, que es un principio que nosotros muchas veces damos de lado y no ponemos en práctica, es un principio bíblico que está relacionado con la bendición de Dios, porque hay algo que hay que tomar en cuenta. El arma fundamental en términos seculares, ¿no? Para lidiar con la incertidumbre es la preparación, es la planificación. No hay otra. Y la palabra de Dios nos recalca esto, ¿no? La necesidad de ahorrar, de planificarse. En tercer lugar, la Biblia habla bastante acerca de la importancia de evitar las deudas. Yo sé que la deuda pareciera que es parte fundamental del esquema económico financiero que vivimos hoy, porque muchos de nosotros necesitamos tomar una deuda para comprar una casa, que es una inversión grande, pero lo importante de eso es la deuda para qué es. Si la deuda es para hacer una inversión, es algo que la misma inversión puede generar su pago en el futuro. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la deuda solo para consumir y pagar nuestros consumos, eso es una bomba de tiempo. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:7, el que toma prestado es siervo del que presta. Eso es algo que muchas personas, sobre todo quienes acostumbran a tomarle prestado a prestamistas, gente que presta en la calle, gente que presta de manera informal y no a los bancos, esas personas muchas veces ven eso de la manera más viva y más real, porque muchas veces se quedan sin nada, le quitan los bancos, las otras personas, sus prestamistas, sus acreedores, le toman todo lo que han tomado, lo que han trabajado por años y se quedan sin nada. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Cuarto lugar, la Biblia enfatiza varias veces acerca del ahorro. Y esto es algo que, como les decía, en términos seculares es la manera más directa y sencilla de lidiar con la incertidumbre que trae el futuro. Si yo ahorro, puedo enfrentar un evento imprevisto en el futuro. Pero si no tengo ningún ahorro, tengo que endeudarme. Y eso es algo que muchas veces nosotros no venimos formados de nuestra casa para poder administrar nuestras finanzas. De hecho, la mayoría de la gente nunca recibió un consejo financiero de sus padres, ni nunca recibió un consejo financiero en su escuela. Y crecen simplemente con pedacitos de información y incluso siendo personas de fe, incluso siendo personas que han leído la palabra, no se dan cuenta que enfrente de ellos tienen quizás el libro de principios financieros más importante que se ha escrito, que es la palabra de Dios. Todos los principios están ahí, nada de lo que le estoy diciendo es algo que viene de un libro de un premio Nobel en finanzas, es algo que viene simplemente de la palabra, ¿no? Y por último, incluso hasta la Biblia habla acerca de diversificar sus inversiones. En Eclesiastés 11:2 dice, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, la palabra de Dios tiene tantos principios que pueden ser de bendición para cada uno de nosotros. Quizás más adelante podemos dedicarnos
quizá dar un par de talleres en función de esto, porque creo que podría ser de bendición para muchos, aunque hoy vamos a dedicarnos solo al tema de la crisis y cómo nosotros podemos enfrentar bíblicamente la crisis. Entonces paso a mi segundo punto. Como les decía, quería hacer un breve recorrido sobre algunos temas fundamentales que la palabra de Dios presenta acerca de las finanzas con principios muy claros. Pero en segundo lugar, quisiera hablar acerca de la crisis en la Biblia y cómo Dios obra en medio de las crisis. Hay tres cosas que yo quiero resaltar antes de hablar acerca de la crisis. Lo primero es que hay que tener en cuenta, hay que tener muy claro que Dios es soberano. Y eso es algo que muchas personas lo escuchan, lo repiten, lo leen en la palabra de Dios, pero lamentablemente no entienden la extensión que tiene eso sobre la vida de nosotros. La soberanía de Dios se ve en el momento en el que el apóstol Pablo estaba enfrente después del naufragio de todos los que se salvaron y lo muerde una serpiente. Y el apóstol Pablo simplemente pues se quita la serpiente de encima y sigue como si nada. Y todos los que estaban ahí lo veían y decían, este hombre se va a morir. Pero cuando vieron que no se moría, dijeron, este hombre tiene que ser un Dios. La soberanía de Dios impidió, y la bendición de Dios, que él recibiera la retribución que es ser mordido por una serpiente venenosa. Sin embargo, nos vamos a la vida de Job, cuando vemos que Job es un hombre justo, un hombre bendecido por Dios, un hombre íntegro, y Dios en su soberanía permite que venga la calamidad a la vida de Job. Entonces, así como vemos la bendición de Dios por un lado y decimos Dios es soberano y Dios así lo quiso, así mismo tenemos que verla en los casos en donde, como a Job, vinieron calamidades a su vida y lo único que hizo Job en ese momento fue recordar, de hecho, la soberanía de Dios, diciendo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, en medio de la crisis debemos entender que Dios es soberano. En segundo lugar, debemos entender que la prosperidad, mis hermanos, es un privilegio y no un derecho. El dinero es una responsabilidad y no un juguete. Lamentablemente vivimos en un tiempo, en este tiempo de la posverdad, donde muchos que predican el evangelio de la prosperidad han vendido, porque es un mensaje que gusta, que Dios, si tú eres un verdadero creyente, tú debes ser multimillonario, estar en salud y bueno, y el dinero lo han igualado a la bendición de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice muy claramente que la prosperidad es un privilegio que Dios le da. Y que la prosperidad no es un derecho. Eso no quiere decir que Dios quiere que sus hijos vivan en pobreza algunos, porque Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, ¿no? Pero cuando hablamos de abundancia, no podemos exigirle a Dios muchas veces, porque la palabra de Dios nos da suficientes ejemplos acerca de esto. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña que la prudencia es vital, hermanos. La prudencia es vital. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría, Proverbios 13:16. Entonces, ¿por qué es importante aprender y estudiar la palabra? Porque la palabra de Dios nos va a dar esos principios para que podamos proceder con sabiduría. Quisiera pedirles, mis hermanos, por favor, que busquen en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 41. No vamos a leer todo el capítulo, pero quiero que lo tengan enfrente de ustedes para que mientras estemos hablando, ustedes puedan seguir conmigo. Para mí, uno de los ejemplos más extraordinarios de provisión y de la bendición de Dios en la vida de una persona, que es lo que sucedió en la vida de José estando en Egipto. Génesis capítulo 41. Nos habla básicamente, y voy a tratar de hacer
hacer una explicación para que entiendan el contexto que da origen a lo que sucede en este capítulo. Primero, el faraón en ese tiempo tuvo dos sueños, ¿no? Un sueño era donde él veía 7 vacas gordas siendo devoradas por 7 vacas flacas. Y tuvo otro sueño después en donde 7 espigas llenas eran devoradas por 7 espigas vacías o espigas menudas, como le dice la palabra de Dios. Estos dos sueños es el mismo sueño repetido, ¿no? ¿Qué sucede? En ese tiempo los faraones tenían un montón de gente, sabios, magos, gente que tenía mucho conocimiento, que los tenía como sus asesores. Ninguno de ellos pudo descifrar qué era ese sueño. Sin embargo, uno de ellos que estaba ahí se acordó que había un muchacho que el copero, le había revelado un sueño que él había tenido, pero él había prometido que lo iba a ayudar a salir de la cárcel y lamentablemente no lo hizo. Estaba José en la cárcel todavía y vemos cómo, si usted lee la historia, vemos cómo el faraón manda a buscar a José. ¿Qué sucede? José tiene el reto delante del faraón, no solamente de decirle al faraón su sueño, sino que tiene también que interpretarlo. Y cuando lo interpreta, básicamente lo que le dice al faraón es, van a venir 7 años de abundancia y esos 7 años de abundancia van a ser seguidos de 7 años de crisis, de hambruna, de escasez en toda la tierra. Y el hecho de que usted tuvo el mismo sueño 2 veces quiere decir que eso va a suceder pronto. Por ende, en medio de esta noticia tan impactante, el faraón decide nombrar a José la persona que va a administrar este proceso de 7 años de abundancia con 7 años de crisis. Y la solución, cuando usted ve lo que hizo José, la solución para enfrentar la crisis era ser previsor y ser obediente. Porque en esos 7 años de abundancia, en esos 7 años de bendición, en esos 7 años donde estaban las vacas gordas, había que ser previsor para luego poder ser obediente y tener los frutos de la previsión en los tiempos donde venía la crisis. Y esto es interesante, mis hermanos, porque en los tiempos de crisis, la previsión es fundamental porque los tiempos de crisis no se anuncian, es difícil predecirlos. Nosotros los economistas queremos vender lo buenos que somos y lo inteligentes que hemos llegado a ser, siempre estando pronosticando una crisis. Sin embargo, cuando viene la crisis, después no sabemos qué hacer y nunca atinamos. Atinamos menos que la gente que da el clima en las noticias de la noche. Entonces, lamentablemente, en medio de una crisis, como nosotros no sabemos cuándo la crisis viene, esta crisis nadie la pudo ver venir. Déjenme darle un ejemplo. En el mes de agosto del año pasado, mi esposa y mi hija mayor estuvieron en China. Mi hija cumplía 15 años y ella quería viajar a China. Entonces apareció un programa que la escuela estaba organizando y Patricia y mi hija Laura fueron a China por 3 semanas. Estuvieron recorriendo todo el norte de China, estuvieron en Beijing, una experiencia extraordinaria. En enero, 4 meses después, Patricia y yo nos estamos preparando porque en febrero de este año nosotros cumplimos 20 años de casados. Entonces, que dicho sea de paso, mi primer anillo de casado fue bendecido por el pastor Enzo y fue entregado por los hermanos de Presencia de Dios, para que usted vea cómo es el Señor. Y en esas circunstancias, cuando estaba la pandemia recién empezando en Wuhan, mi esposa me decía, nosotros, como estábamos por cumplir 20 años, yo había comprado todo un paquete para darle a mi esposa un viaje a Dubái. Entonces íbamos a ir a Dubái,
una semana para celebrar nuestros 20 años de casados. Y cuando estaba la pandemia iniciando, yo le decía a Patricia, bueno, eso no va a llegar aquí nunca, estamos en los Estados Unidos, eso seguramente va a durar y se va en 2 o 3 días o en 2 o 3 semanas, eso jamás. Y mi esposa me decía, no, no, eso va a llegar aquí, se va a esparcir por el mundo entero. Tú vas a ver, los chinos no dicen realmente lo que está pasando. Yo le decía que no y yo estaba enfocado de que nos íbamos a ir de viaje y que no te preocupes por eso, nada va a pasar, cómo va a ser que eso va a llegar aquí, cuándo ha pasado eso en la historia, bla, bla, bla. Ya ustedes se dieron cuenta quién tenía la razón ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nadie pudo prever, tanto así que yo recuerdo que yo le preguntaba a mis amigos del fondo, ya que mi esposa afirmaba que eso iba a llegar a Estados Unidos y que se iba a esparcir por todo el mundo, y todo el mundo me decía, no, mira, yo no quiero decir que tu esposa está loca, pero yo creo que tu esposa está exagerando. Decía, y tú vete a tu viaje tranquilo, no te preocupes. Después todos vinieron a mi oficina y me dijeron, tu esposa tenía razón, tú tienes que hacerle caso siempre. Entonces, pero ¿por qué les hago esta historia? Porque las crisis no avisan, hermanos. Las crisis no avisan, los accidentes de tránsito no avisan, las crisis familiares no avisan. Tú puedes ver síntomas de lo que va a pasar, pero cuando golpean, golpean y golpean fuerte. Entonces, la única manera de enfrentar las crisis es estar preparado. Y la clave para José en este caso no fue solo saber que venía la crisis, sino actuar en consecuencia, ¿no? No solamente ser oidor de la palabra, sino ser hacedor de la palabra, como dice Santiago 1:22. Es decir, no es solamente yo conocer que la Biblia me da estos principios, sino es ponerlos en práctica. Es decir, usted se puede quizá deleitar mientras yo le estoy dando todos estos textos bíblicos, pero si usted no los hace parte de su vida y usted no modifica su forma de vivir en función de lo que la palabra de Dios dice, no, estamos negando lo que dice Santiago 1:22. Estamos siendo oidores de la palabra, pero estamos siendo oidores olvidadizos. Y eso es lo que debemos de afirmar hoy y enfatizar hoy, la importancia que tiene que nosotros seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque la escritura a menudo atribuye a la prosperidad la obligación de ayudar a otros en medio de la pandemia. Y en este caso, fíjense cómo durante el tiempo de pandemia o durante el tiempo de crisis que vivió el mundo conocido en ese tiempo, lo interesante que no es una coincidencia, sino que Dios armó todo este plan para que se diera, fue el hecho de que los hermanos de José y su padre, sus hermanos que lo habían vendido y que le habían dicho a su padre que estaba muerto, porque le llevaron su famosa túnica multicolores, tuvieron que venir a Egipto a comprar porque estaban muriéndose de hambre. Y cuando llegan a Egipto se encuentran con su hijo que daban por muerto, José. Entonces, en medio de esa situación, José no tan solo ayuda a su familia, sino que Egipto se convirtió en el centro de todo este proceso de distribución, de ayuda, de venta. Y en medio de la crisis, quien estaba preparado prosperó. De hecho, y se lo voy a decir y se lo voy a repetir, las grandes fortunas en la historia de la humanidad, muchas de ellas, se han dado en medio de crisis. Porque son personas que han podido ver cosas que los demás no han visto, pero sobre todo que han podido prepararse adecuadamente y son los que toman las decisiones y los que aprovechan los momentos de crisis. Si usted tiene hoy, en medio de una crisis como esta, dinero en efectivo, usted quizá pueda terminar comprando muchos de esos negocios que a precio de vaca muerta lo está vendiendo la gente, o casas o propiedades porque no los puede mantener, y sin embargo usted por poco dinero los puede comprar, o otra persona por poco dinero los puede comprar, y cuando pase todo esto, esos negocios vuelven a tomar su nivel y usted sale mucho más rico de lo que entró a esta pandemia porque usted estaba preparado y los demás no. Y por eso con esto voy a entrar al tercer punto. ¿Cómo superamos la crisis?
En términos seculares, la posibilidad de superar la crisis depende muchísimo de la posición en la que se encuentra la persona al momento de la crisis. Como les decía, el que está preparado es el único que sobrevive y prospera. El que está preparado es el único que sobrevive y prospera. Pero fíjense qué interesante, mis hermanos. El que está preparado en un momento de crisis se beneficia de haber obedecido a la palabra de Dios y de tener a su disposición la misericordia de Dios. El que no está preparado solo depende de la misericordia de Dios. Y eso es algo que yo quiero que usted tome en cuenta en el día de hoy. Porque Dios ha dado sus principios y cuando usted es capaz de ponerlo en práctica en su vida, usted inmediatamente en momentos de crisis ve la bendición de haber sido previsor, de haber sido obediente. Y tiene siempre a su disposición la misericordia de Dios. Sin embargo, muchas veces, cuando no estamos preparados, solo dependemos de la misericordia de Dios, de lo que en medio de la situación Dios pueda hacer porque no fuimos capaces de obedecerlo antes de la crisis, ¿no? Y cuando nosotros pedimos la misericordia de Dios, lo hacemos para evitar las consecuencias de la situación en la que nos encontramos. Y qué grande es la misericordia de Dios. No quiero que de ninguna manera se piense que estoy disminuyendo lo que es la misericordia de Dios, pero obedeciendo, clamando por la misericordia de Dios, evitamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero obedeciendo la palabra de Dios, recibimos las bendiciones que Dios nos ha prometido en su palabra. Entonces, debemos de ver la bendición de obedecer como una forma de ser prevenido antes de que vengan momentos como este, ¿no? Para evitar toda crisis hay un elemento humano que debemos ejecutar y obedecer y hay un elemento divino en el que debemos confiar y creer, ¿no? En el elemento humano es en donde yo quiero hacer énfasis hoy día. Usted me dirá, bueno, hermano, ya estamos en medio de la crisis, yo no ahorré, yo no tenía nada, ¿cómo salimos de esto? Eso lo vamos a tocar al final, pero quiero empezar a hablar acerca de 5 principios fundamentales ahora que estamos metidos en esta crisis, en función de de la palabra. El primer consejo que quiero darle, mis hermanos, es en función de lo que dice Proverbios 16:3. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, lo primero que yo tengo para decirles en el día de hoy de que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que está viviendo no solo Chile, todo el mundo, no entres en pánico. Confía en Dios, el elemento divino, y planifica el elemento humano. Repito, no entres en pánico, hermano. Confía en Dios y planifica. Es la única manera en la que tú vas a poder enfrentar. ¿Por qué? Porque el miedo es un enemigo tan grande como el COVID. El enemigo que nosotros todos estamos temiendo hoy día, que es infectarse con el COVID-19, cuando nosotros vivimos en pánico permanentemente, es todavía peor que el COVID. Porque no podemos actuar, no podemos pensar, todo lo hacemos en función del miedo y el miedo es un consejero terrible. Y si nosotros vivimos en temor, estamos abandonando la fe. La fe echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el primer consejo que yo puedo darles en esta noche, ahora que estamos en medio de la pandemia, que hemos estado por mucho tiempo en cuarentena, recluidos, que todavía las iglesias no se pueden reunir y que todavía estamos esperando que luego de que la curva se aplane y los casos bajen, que no haya un segundo brote, ¿no? Porque imagínese usted, después de que hemos durado más de 6 meses recluidos en nuestras casas, que venga entonces un segundo brote y que eso nos obligue a volver de nuevo a nuestras casas, sería terrible, ¿no? Entonces,
La primera cosa que yo puedo, en función de la palabra de Dios, hermano, aconsejarle en esta noche es que no entre en pánico, eche fuera el pánico. Primero, confíe en Dios y en su palabra. Y segundo, planifique. Yo le voy a explicar un poco más en la parte de la planificación de manera más práctica, ¿no? Primer consejo. Segundo consejo. Y este consejo va en función de Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice la palabra de Dios en Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14, 28. Ahora, mis hermanos, tenemos que asumir un presupuesto de crisis. Es tiempo de vivir al mínimo. Es tiempo de repensar nuestras prioridades y alinearlas a la palabra de Dios. Es tiempo de repensar nuestras prioridades y alinearlas a la palabra de Dios. Quizá usted nunca había pasado tanto tiempo en su casa con su familia como en los últimos meses. Ahora es que salen muchos de los problemas familiares que estaban ocultos por la falta de contacto entre padres e hijos o la falta de contacto entre esposos y esposas. Todo eso empieza a salir porque antes el trabajo nos tenía a todos prisioneros y nos tenía a todos esclavizados en el día a día. Y todos vivíamos para lo de ayer y todos vivíamos en un constante estrés. Sin embargo, mis hermanos, estar trabajando desde la casa, salir a lo mínimo y no tener la posibilidad de juntarte con amigos, ni de salir al cine, ni salir a comer fuera, ha tenido que obligarnos a todos a sentarnos en nuestras casas y a tener que enfrentar la situación del hogar que muchas veces evitábamos saliendo a la calle, evitábamos diciendo que estamos ocupados con el trabajo, ¿no? Y ha enfrentado también, lo más importante, nuestra situación y nuestra relación delante de Dios. Porque en medio del temor que vive todo el mundo, cuando no hay una vacuna, cuando no hay ni siquiera la posibilidad de que tú vayas a un hospital y puedas ser atendido adecuadamente porque hay una gran cantidad de casos que están ocupando ventiladores y que los hospitales están copados, ¿no? Todo esto demuestra de que el miedo se ha apoderado de muchísima gente. Incluso leí un artículo recientemente de que el gran problema post-COVID va a ser problemas de salud mental. Muchas personas que han quedado lacerados emocionalmente, mentalmente, y que van a tener que enfrentar todos esos miedos cuando esta pandemia sea superada, ¿no? Y en medio de esta situación, dominados por el temor, muchas personas han vuelto a su fe, muchas personas se han visto obligados a orar más, a leer más la palabra, a agarrarse más de Dios. Pero sobre todo, y ahí voy a lo que estamos hablando en esta noche, usted y yo nos hemos dado cuenta de lo que es importante en la manera en que estamos gastando y lo que no es importante. Y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que estábamos gastando una cantidad exorbitante de dinero en lujos, en cosas superfluas. Estamos gastando mucho en salidas, en restaurantes, en juegos y en cosas que no tienen ninguna importancia para la vida y que hoy usted se da cuenta de que no solamente no son fundamentales para usted vivir, sino que le estaban yendo en detrimento de tu vida personal, financiera y espiritual. Entonces, este es un momento, mis hermanos, para asumir un presupuesto de crisis. Solo usted y Dios saben cuáles son esas áreas de su presupuesto que no están ahí porque deben estar ahí, sino que usted ha estado gastando en ellas y eso lo que ha hecho es desperdiciar dinero que pudo haber ido a otras cosas. Y en este tiempo donde los ingresos son escasos, en este tiempo en donde hay muchísimas necesidades que aparecen y que hay que ser sumamente previsor, en este tiempo usted y yo debemos asumir un presupuesto de crisis. Usted tiene que sentarse
Usted tiene que analizar cuáles cosas son fundamentales en su casa, cuáles cosas son fundamentales para usted. Y se va a dar cuenta, mis hermanos, de todas las cosas en las que gastábamos tiempo y dinero que no tienen ningún provecho para nosotros. Y ese presupuesto de crisis debe ser el que usted asuma en este tiempo. Tercer consejo, y este consejo viene desde Proverbios 21:20. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En medio de esta situación, mis hermanos, el control de los gastos es fundamental. El control de los gastos es fundamental. Asegúrese de que lo básico está cubierto. Lo que puede esperar no es importante. Revise todas sus facturas, elimine todos los gastos innecesarios, porque en medio de esta crisis, mis hermanos, lo que puede esperar, lo que tú puedes decir, no, mira, vamos a hacer eso, pues no es importante. Lo que no puede esperar es lo que usted debe mantener en su presupuesto de gastos. Ahí en esos gastos es fundamental que usted haga recortes importantes, ¿no? Porque de la manera o el criterio que debe primar en poder elegir cuáles son sus gastos, primero es fundamental usted mantener el lugar donde vive, ¿no? El pagar su alquiler, el pagar su hipoteca, ¿no? Eso, o su medio de generar empleo. Si usted, por ejemplo, es chofer, su carro es su medio de generar empleo, pues eso es algo que usted debe de mantener. Pero la mucha preocupación por mantener el glamour y el estatus es lo que ha llevado a muchos cristianos a las deudas y es lo que ha llevado a muchos cristianos a perder la bendición de vivir una vida alineada con la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos permanentemente enfocados en no bajar mi estatus de vida. Y eso ha sido puesto a prueba en este tiempo de crisis. Porque muchos se han dado cuenta de que su vida de glamour, su vida de mostrar lo fabulosa que es, no tenía sentido. Ahora mismo yo siempre converso mucho con el grupo de estudio bíblico que tenemos aquí en la casa, les digo que las redes sociales, así como han hecho un bien por algún lado, han hecho mucho mal porque hay personas que viven para mostrar una vida que no tienen en las redes sociales, ¿no? Hay gente que se va a comer cualquier cosa y antes de probarlo le saca una foto para subirlo a Instagram, porque tiene que demostrarle a sus amigos que mira lo que yo me estoy comiendo. Y esa vida de ostentación, esa vida de tratar de mantener un estatus y de dar una cara al mundo, es básicamente una mascarada, es una hipocresía en la mayoría de los casos. Y todo eso ha sido llevado a su mínima expresión durante este tiempo de pandemia. Entonces, para eso, mis hermanos, es necesario que usted recorte esos gastos superfluos. Muy importante también es que usted mantenga el pago de sus deudas. Yo sé que en muchos países dieron gracias de 3, 4 meses los bancos para tratar de que la gente pudiera dejar de pagar sus deudas y poder dejar de pagar sus tarjetas por unos varios meses para que pueda enfrentar la pandemia. Pero muchas de esas gracias ya terminaron. Muchas de esas gracias ya volvimos de nuevo a la situación normal y los bancos al final son negocios, no son entidades de caridad y van a exigir que se les pague su dinero de vuelta. Entonces, es importante mantenerse haciendo pagos mínimos a la deuda porque entonces su crédito se puede dañar y usted termina saliendo peor en medio de esta crisis, ¿no? Cuarto consejo que viene de Proverbios 22:29. En medio de esta pandemia, Proverbios 22:29 nos dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? La necesidad de usted ir más allá en sus ingresos. Muchos de nosotros estamos
tenemos la bendición de tener un trabajo de oficina que a usted le siguen pagando y usted puede trabajar de casa. Excelente si es así. Dios lo bendiga. Usted ha sido bendecido. Sin embargo, hay muchos que dependen del día a día para poder sobrevivir, ¿no? Y en medio de esa situación, hay muchos que han perdido sus trabajos por los recortes que han habido en muchos negocios para poder sobrevivir. Entonces, en medio de esa situación, usted y yo debemos enfocarnos, en muchos casos, de buscar maneras alternativas de generar ingresos. Porque en momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Repito, en momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Ahora mismo todo el mundo está enfocado en la salud, en un mayor uso de la tecnología y tener el menor contacto posible con las personas. Esos, hermanos, son oportunidades de negocio para el que las puede ver, ¿no? Y esas son oportunidades que le pueden dar a usted el chance de complementar su ingreso, ¿no? Porque como les digo, a partir de esta crisis donde todo el mundo ha tenido, como dicen los americanos, un reality check, todo el mundo se ha dado cuenta de que salud es fundamental. De hecho, una de las cosas que ha salido expuesta de muchas de las economías que estaban muy bien, Chile y muchos países de América Latina, que todo el mundo creía que eran economías muy prósperas y no tenían problemas, son las vulnerabilidades que se han visto en el sector salud, ¿no? Cómo el sector salud, incluso aquí en Estados Unidos, ha colapsado, ¿no? Entonces, el sector salud necesitaba más inversión y recursos que lo que estaba recibiendo, y solo una pandemia de esta magnitud nos ha dado cuenta, nos ha hecho ver las necesidades grandísimas que hay en ese sector, ¿no? Y es muy importante, mis hermanos, que en este buscar ingresos extras, usted entienda que incluso pequeñas cantidades son importantes. No lo vea como, bueno, eso no me va a dejar miles de lucas, como dicen en Chile, pero eso quizá pueda complementar mi ingreso de alguna manera, me puede ayudar a pagar mis alimentos, mis medicinas, me puede ayudar en algo. Y como le digo, en momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Hay que tenerlo en cuenta en una situación como esta. Y el último consejo que quiero darles es tomar decisiones en familia. No tome decisiones de manera individual. Porque si usted decide recortar en su casa, si usted decide buscar ingresos adicionales, si usted decide hacer cambios importantes y radicales en su manera de vivir y lo decide solo, usted como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, y no involucra a su familia y los compromete también, usted está echando todo en un saco roto. No va a ver los resultados de esas decisiones. Usted tiene que involucrar a su familia y tiene que hacer esto de manera que todos se comprometan con una serie de principios que van a seguir. Déjenme darle un dato, mis hermanos. Miren, cuando esta pandemia empezó, yo les hacía la historia al principio de que yo mismo no pensaba jamás que íbamos a estar en esta situación. Yo pensé que esto, así como el SARS en su momento en Asia, así como el MERS en su momento en el Medio Oriente, yo pensé que esto iba a ser uno más, ¿no? Uno más que ahora es en China, ¿no? Y que este uno más iba, bueno, lamentablemente a generar un problema en un país o en una región, pero jamás iba a ser algo global. Bueno, de la misma manera como yo pensaba así, estúpidamente, en enero o febrero de este año, asimismo muchos economistas decían, no, pues esto es una crisis de 3 o 4 meses. Esto no jamás va a generar una situación permanente en el tiempo. Esto es una crisis por una pandemia. Ahorita sale una vacuna, controlamos el virus y ya todo vuelve a la normalidad. Lamentablemente estamos a finales de agosto y nos damos cuenta que ni la vacuna es una realidad cercana. Nos damos cuenta de que incluso con la vacuna el virus ha mutado tan rápidamente que no tenemos control, y sobre todo de que incluso la gente que ha sido contagiada con coronavirus no en todos los casos genera los anticuerpos necesarios para poder evitar que en el futuro pueda volverse a contagiar. Entonces, no tenemos en control el virus.
por un lado. Pero las economías que han revelado su verdadera situación, porque obviamente en un país donde hay muchos informales y gente que vive del día a día, pues es mucho más difícil que el país pueda ponerse de pie nuevamente en una situación como esta, pues eso va a alargar el proceso de recuperación. Muchos países han tratado de vender la idea de que esto va a pasar y que ya vemos que la gente y los negocios están abriendo, pero fíjense qué es lo que pasa, mis hermanos. Así como después del 11 de septiembre, si ustedes se acuerdan, todo el mundo veía un ataque terrorista en cualquier accidente que pasaba. ¿Se recuerdan? ¿No? Lo mismo sucedió después de la crisis financiera global del año 2008, que todo el mundo veía en una corrida de los mercados una burbuja, ¿no? Y eso generaba un pánico en los mercados. Bueno, a partir de ahora, cualquier persona que estornude, viene una pandemia, ¿no? Entonces, esa situación va a afectar las expectativas de la gente. Ahora la gente está más pesimista que después de muchísimas otras crisis. Porque recuerden, mis hermanos, las crisis anteriores afectaban nuestro bolsillo. Esta crisis ha afectado nuestra vida. Y por eso yo les decía que las secuelas de lo que ha pasado hoy van a ser drásticas y hay que entenderlo. Yo no quiero tampoco ser pesimista porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, pero no podemos vender un cuento de hadas que no va a ser verdad. O sea, yo puedo decirle que yo recuerdo cuando empezó todo el tema de las pruebas, ¿no? ¿Te recuerdan? Todo el mundo lo que ha hablado acerca de, bueno, las pruebas de COVID, ¿no? Recuerdo que en el Fondo Monetario Internacional, la institución a la que yo trabajo, que es una institución, como ustedes saben, que está ligada a todos estos organismos internacionales que emanan de las Naciones Unidas. A mí me llamó la atención un documento que nos mandaron, donde ellos decían que nosotros no íbamos a volver a la oficina jamás este año ya. Y estoy hablando del mes de abril, ¿no? Y cuando nos decían eso, pues nos decían que iba a haber posibilidad de que empezáramos un proceso, pero ese proceso se ha ido extendiendo y ya está para enero prácticamente de este año. Y una de las cosas que me llamaba la atención que ellos decían que ellos no iban a hacer pruebas porque las pruebas no funcionaban, que las pruebas eran muy erráticas. Y todos, obviamente, estábamos aferrados a las pruebas porque decíamos, no, con estas pruebas nosotros vamos a saber quién tiene COVID y quién no tiene, porque recuerden, una de las características de esta enfermedad es que no todo el mundo tiene síntomas. Entonces, como no todo el mundo tiene síntomas, no todo el mundo tiene los síntomas tradicionales de tener problemas respiratorios o de tener fiebre o lo que sea, pues uno podía ver una persona con los síntomas que desde afuera, todos los demás pueden entrar porque no tienen síntomas, pero ahora entre todos los demás que no pueden entrar puede haber una persona que lo tenga pero no tiene síntomas. Entonces ahí tenemos el problema y las pruebas supuestamente nos iban a ayudar a resolver ese problema. Nos hemos dado cuenta de que las pruebas tienen una tasa de positividad errada o de negatividad errada bastante alta, incluso hoy. Lo que les quiero pintar, mis hermanos, es que a pesar de toda esta tecnología que tenemos disponible, a pesar de todo, hoy en día, a pesar de todo el conocimiento y todo lo que sabemos del virus, sabemos muy poco y dominamos muy poco la situación. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer en medio de esta crisis es agarrarnos más de Dios, es asumir su palabra y vivirla, porque es lo único que va a darnos esperanza en medio de la desesperanza. Es lo único que nos va a ayudar a seguir adelante en medio del temor. Es lo único que nos va a levantar cuando todo el mundo esté en el suelo. La palabra de Dios es lo único que nos va a dar a nosotros el ancla que necesitamos en medio de esta situación. Y por eso yo quiero finalizar esta, esta breve charla, ¿no? esta conferencia, para entonces tener un intercambio con ustedes y poder eh, contestar preguntas y escuchar comentarios. Hablar sobre oportunidades que hay en medio de esta pandemia, así como he tratado de, en base a la palabra de Dios, darle algunos consejos de cómo enfrentar esta pandemia. Quiero hablar un poco
de las oportunidades que nos da esta pandemia. En primer lugar, dice la palabra de Dios en Mateo 24, 6 al 8, dice, y oiréis de guerra, perdón, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Sabemos que Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento, y sabemos que eso no solamente tiene que ver con lo que ocurrió con el pueblo de Israel y Jerusalén en el año 70, sino también que tiene que ver con lo que sucederá en los últimos tiempos. Pero fíjense cómo la palabra de Dios nos dice claramente de que habrá pestes, ¿no? Estas cosas van a suceder, ¿no? Esto no nos debe sorprender, ¿no? Van a venir, estas cosas van a suceder y muchas de estas cosas se van a intensificar. ¿Esto implica de que ahora vamos a tener una pandemia cada 10 años? No lo sé. Sería un error de mi parte decirles algo así. Pero lamentablemente, esto la palabra de Dios nos lo decía, y nosotros debemos entender de que está ahí con un propósito, ¿no? Con esto no digo que este es el fin del mundo, ni que las cosas van de aquí de mal en peor y que el anticristo está a la vuelta de la esquina, porque sería un error de nuevo decirlo. Pero debemos entender que esto no nos debe sorprender. Número 2, dice la palabra de Dios en Romanos 13:11 que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. No podemos, mis hermanos, dejarnos arrastrar por la incertidumbre y la desesperanza. Es muy importante que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra. Y creo que la oportunidad que nos da este tipo de interacciones, la oportunidad que le da a ustedes reunirse regularmente a través de este medio y de tratar de mantenerse en contacto, es algo fundamental, mis hermanos, porque si nos dejamos arrastrar de la desesperación y la desesperanza, vamos a terminar igual que el mundo. Vamos a terminar en el suelo y vamos a terminar arrastrados por toda esta locura de que la gente está asumiendo, buscando remedios donde no hay, cuando tenemos el remedio enfrente de nosotros en la palabra. En tercer lugar, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros debemos entender, hermanos, que somos el brazo de Dios aquí en la tierra y que la salvación, el avivamiento y la esperanza en la salvación, Dios va a derramarlas a través de la iglesia. La misericordia debe salir a través de su pueblo. Nosotros no podemos ser los que le pongamos el dedo a los demás acusadores. Ahora es el momento donde la gente reciba esperanza, recibe el aliento a través de nosotros. Esto yo estoy seguro que va a generar en mucha gente buscar de Dios, porque se han dado cuenta, obviamente, por todo lo que hemos hablado en esta noche, de que todo lo que no está fundamentado en la palabra es simplemente como construir en la arena. Número 4, dice la palabra de Dios en Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Miren, mis hermanos, en medio de esta situación, nosotros no nos podemos olvidar de los que tienen necesidad. Como iglesia, no podemos. Hay muchos que, como les decía, hemos tenido la bendición de mantener nuestros trabajos, de tener trabajos de oficina que nos permiten trabajar a distancia, de tener la oportunidad de vivir cómodamente. Pero hay muchos entre nosotros que están sufriendo. Hay muchos entre nosotros que necesitan cosas básicas como comida, medicinas, alimentos. Todas esas cosas, mis hermanos, nosotros como la iglesia del Señor debemos de ser sensibles a esas necesidades. Entre nosotros no puede haber gente que pase hambre.
entre nosotros no puede haber gente que necesite sus medicinas y no las pueda tener. Y a lo mejor mucha gente no tiene la suficiente confianza o por orgullo, qué sé yo, no quiere mostrar la situación en la que está. Nosotros debemos orar y debemos estar atentos a las necesidades de los demás, porque mis hermanos, la Biblia nos dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que, hermanos, en esta noche, como les digo, lo único que yo he intentado es tratar de utilizar la palabra de Dios para establecer una serie de principios que nos guíen en la forma de cómo enfrentar esta crisis. Yo no tengo todas las respuestas, solo Dios las tiene, pero mi deseo siempre será tratar de poner estos textos bíblicos que he tenido que meditar mucho en ellos durante este tiempo, no tan solo para mi propia vida espiritual, sino para tratar de confortar a tanta gente que está en este momento pasándolas muy negras. Y cuando originalmente junté estos textos y traté de hacer este estudio, lo compartí primero con las personas que son parte de nuestro grupo pequeño aquí, luego con la iglesia de Félix en Santo Domingo y luego ahora con ustedes. Lo hago con el deseo, mis hermanos, de que nos veamos en el espejo de la palabra de Dios. Que no veamos esto como una reprimenda, sino como un bálsamo a nuestros huesos. Que lo veamos como una oportunidad que Dios nos da para que, conforme a su palabra, podamos enmendar nuestro camino. Si esta crisis ha puesto en evidencia muchas cosas. Y yo creo que solo desde el punto de vista financiero nos podemos dar cuenta cuán lejos o cerca hemos estado de lo que Dios establece como parámetros y estándares en su palabra. ¿No? Y por eso yo quiero terminar orando antes de que pasemos a la sección de preguntas y comentarios. Porque yo creo que en medio de esta situación, mis hermanos, la ciencia, el gobierno, nos pueden dar solamente una respuesta parcial y limitada. Solo Dios puede darnos el respaldo, la garantía y sobre todo solo Dios puede dar la providencia necesaria para no tan solo sobrevivir, sino salir fortalecido de esta pandemia. Así que permítanme orar antes de pasarle a nuestro hermano Enzo. Padre, te damos gracias en esta noche porque, Señor, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos, Señor, cuán frágiles somos ante ti. Y por eso, Señor, en esta noche, yo vengo ante tu presencia, Señor, primero regocijado de ver a mis hermanos que tanto amo y tener la oportunidad de compartir tu palabra con ellos. Permite, Señor, que todos recibamos la bendición de tener el Espíritu Santo dándonos la fuerza en nuestro espíritu. No tan solo, Señor, confirmando nuestra ciudadanía celestial, sino también, Señor, dándonos una mirada al futuro de que no solamente tú has estado con nosotros, sino que tú estarás con nosotros. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, protégenos en medio de esta pandemia, Señor, que salgamos como iglesia, como familias, como individuos, fortalecidos, Señor, que salgamos purificados, Señor, así como por el fuego, Padre, que nuestra vida sea un reflejo más fehaciente de la imagen de nuestro Señor Jesucristo cuando todo esto termine. Padre, te doy gracias en esta noche porque tu palabra nos guía y que nos dé los principios fundamentales para que podamos vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.